con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido. ¿Ve? Él no le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Ya no sabes que nadie puede heredar el reino de Dios? No, uno puede hacer nada para ganarse el reino de Dios. No le dijo esto, simplemente le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. En otras palabras le dijo, tú tienes conocimiento de la ley, tú sabes lo que dice la ley, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. ¿Y qué pasa? Si Jesús le está diciendo, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, le estaba diciendo, hey, tú no estás haciendo esto. Por eso él está diciendo, haz esto y vivirás. Él no le dice, oh, bien has respondido, sigue haciéndolo. Bien has respondido, continúa haciéndolo. Él dice, haz esto y vivirás. Jesús descubrió al intérprete de la ley que no cumplía la ley. Por eso le dice, haz esto y vivirás. Lo descubrió. Y el intérprete de la ley, por eso es que trató de justificarse. Trató de justificarse. Él no cumplía, él no amaba a su prójimo, no amaba a Dios. Y por eso es que Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero él se justificó. Él se justificó a sí mismo. El versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él quiso justificarse porque no cumplía la ley. Ahora, al ser humano le gusta justificarse, ¿sí o no? Siempre nos gusta justificarnos. Cuando algo no es contrario, ¿no? Para no asumir responsabilidades, nos tratamos de justificar. O para no enfrentar vergüenza o castigo, tratamos de justificarnos. Siempre estamos diciendo, yo no fui, no. Otro será, pero yo no. Yo no lo hice. No es mi culpa. No es mi responsabilidad. Ese no es mi trabajo. Tratamos de justificarnos. Como Adán. Esto desde el principio, ¿verdad? Cuando Adán falló a Dios, traicionó a Dios, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, ¿verdad? A veces cuando el matrimonio no funciona, el esposo dice la mujer. Y la mujer dice el esposo. ¿Sí o no? Se ríen porque es cierto. ¿No? Tanto Adán como Eva se justificaron. Los dos trataron de justificarse a sí mismos en lugar de humillarse y admitir sus errores. Sin embargo, se justificaron como este experto de la ley se justificó de no cumplir el amar al prójimo. Si yo no sé quién es mi prójimo, entonces no lo puedo amar. Él estaba diciendo, yo no sé quién es mi prójimo, ¿cómo voy a amarlo? Y entonces ya me justifico para amar a Dios. ¿Sí o no? Él estaba diciendo eso, ¿no? Mejor lo hubiera dicho, mejor hubiera sido sincero y decir, no conozco la ley. He tratado de cumplirla, pero no puedo. Conozco la ley, pero no puedo cumplir la ley. Y Jesús le hubiera dicho lo mismo, le hubiera dicho, bien has respondido, te voy a ayudar y vas a vivir. Porque Dios es un Dios de misericordia. Cuando nosotros los hombres queremos hacer por nuestras propias fuerzas, Dios te dice, bueno, hazlo pues. Hazlo. Pero cuando acudimos a Dios pidiendo ayuda, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame, entonces su misericordia actúa en nuestra vida. Es la única forma, amados hermanos. Amén. Ahora, Jesús podía ver en este momento, por esta situación, porque ya la conversación se estaba volviendo un poco tensa entre el experto de la ley y Jesús, él hubiera finalizado esta conversación con él. Él hubiera dicho, o se hubiera justificado también Jesús. Bueno, yo quiero hablarle de la vida eterna, pero este se está justificando. Yo quisiera, pero se está poniendo un poco sabroso.
pudiera haberse justificado Jesús de cortar esa comunicación, de cortar ese diálogo que tenía, pero no lo hizo. Jesús es un hombre que persiste. Es un hombre que no se detiene en compartir el mensaje de salvación. Amén. A veces nosotros decimos, cuando comenzamos a compartir la palabra, decimos, ay, ¿por qué no le comparto el evangelio? No, hermano, es duro de corazón. Ay, es difícil, esos son bien incrédulos. No quieren, hermanos. Y tiramos la toalla. Nos rendimos ante el primer escollo que encontramos. Hermanos, siempre cuando se predica la palabra, se va a encontrar adversidades, se va a encontrar una resistencia. Pero no nos debe desanimar, hermanos. Debemos continuar compartiendo la palabra. De repente a veces hay que perder en un diálogo para ganar una alma. No tenemos que cortar esa comunicación con la gente. No hay que decir, bueno, ya no quieren aceptar a Jesús, ellos no quieren escuchar de Dios, ya que se lo lleve el diablo. No, hermanos. Hay que persistir. Hay que continuar. Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Dice el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo creo que este hombre sabía quién era su prójimo. Y si preguntamos a todos, es una respuesta muy fácil de responder. ¿Quién es nuestro prójimo? Todos. Todos. Pero Jesús no le responde inmediatamente y le dice, ¿sabes qué? ¿Quién es tu prójimo? Son todos. Pues no, se para, se detiene y no le responde directamente, sino que le explica una historia conocida. El hombre le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta una historia conocida por todos nosotros. La parábola del buen samaritano. Una palabra que hasta los inconversos la conocen. Desde chiquitos hemos aprendido. Bueno, si hemos sido desde pequeños, hemos conocido al Señor. Todos conocemos esta parábola, ¿no? Se ha convertido en un símbolo de generosidad y disposición de ayuda a los demás. Es un símbolo de generosidad y disposición de ayuda a los demás. Pero esta parábola nos enseña mucho más que la ayuda a los necesitados. Es mucho más. Realmente la ayuda, la ayuda social no es el enfoque de esta parábola. Nos enseña mucho más. La parábola del buen samaritano testifica de Cristo. Enseña sobre el plan de salvación, el amor expiatorio del Salvador y nuestro caminar en ese plan de salvación hasta la eternidad. ¿Cómo nosotros respondemos en esta parábola? Vamos a identificarnos cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿O dónde estuvimos? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hacia la eternidad? Después de todo, la pregunta que inició esta conversación se trataba de la eternidad. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? De modo que la respuesta no podía haber sido obras, ayuda social. Porque la Biblia dice en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que la enseñanza del buen samaritano va más allá de la ayuda social. Es un símbolo y sombra del plan de salvación. Esta parábola no solamente responde al experto de la ley, sino también nos responde a nosotros, hermanos. Es una enseñanza no para él, sino para nosotros también. Por eso hay que estar atento en esta parábola del buen samaritano, porque siempre hemos tenido el concepto buen samaritano cuando tenemos alguna necesidad, viene alguien y decimos, ay, tú eres mi buen samaritano. ¿No? Lo relacionamos con ayuda social, con obras, ¿no? Y está bien hacerlo, esto no tiene nada de malo, pero no es el enfoque de el buen samaritano. Vamos a ver, Lucas 10, 30, 37, ¿están ahí? Vamos, todos lo tienen, vamos a leerlo. 10:30, y empieza en el versículo 30 de Lucas 10, dice, respondiendo Jesús
dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ya, este es el capítulo 30. Vamos a ir por partes. Ya, por partes. Versículo 30. Empieza Jesús diciendo, un hombre. Digan un hombre. Ahora, Jesús no da detalles de este hombre. Solamente dice, es un hombre. No dijo su profesión. No dijo de dónde era, qué es lo que hacía. Solamente dijo, un hombre. Digan un hombre. Ya, y cuando siempre, bueno, un hombre. Bien. Ahora, ¿qué más dice? Que descendía de Jerusalén a... Digan descender. Eso significa que estaba arriba y bajaba. ¿O? No, uno no desciende subiendo, ¿verdad? Uno desciende bajando. Descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era una ciudad que precisamente la usaron como capital, ¿no? Porque era una ciudad en lo alto, difícil su acceso de llegar. Era una ciudad protegida para poder protegerse realmente de las personas contrarias, de los ejércitos enemigos. Jerusalén siempre está en lo alto y representa la presencia de Dios. Representa donde estaba el templo de Dios. Y Jericó era una ciudad por debajo del nivel del mar, 400 metros por debajo del nivel del mar. Jerusalén representa la presencia de Dios. Representa la gloria de Dios. Pero Jericó representa la tierra, lo más bajo, el mundo. Ahora, este trayecto entre Jerusalén y Jericó era una pendiente muy pronunciada de 34 kilómetros aproximadamente, y era un camino muy peligroso, porque en ese camino había muchos asaltantes, criminales. Era guarida de estas personas. Y se le llamaba a este sendero el sendero de sangre. El sendero de sangre. Ahora, este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, él decidió bajar. Nadie lo obligó a bajar. Él decidió bajar. A pesar de que sabía que había peligros en ese sendero para llegar a Jericó, decidió bajar. Tomó la iniciativa de descender. Y esto me recuerda a Adán. Esto lo recuerda a Adán. Porque Adán estaba en una posición privilegiada por parte de Dios. El Salmos 8:5 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y ya conocemos esto, que la palabra de los ángeles es Elohim. Lo has hecho un poco menor que a Dios. Al hombre Dios lo había hecho un poco menor que Dios y lo había coronado de gloria y de honra. Esa era la posición de Adán. Estaba siempre en lo alto, pero Adán descendió. Descendió cuando él no obedeció a Dios. Dios le había dicho a Adán, mira, el día que comes de este fruto, ciertamente morirás. Descenderás de tu posición. Ciertamente morirás. Él sabía. Adán sabía. Y él voluntariamente decidió descender. No obedeció a Dios las advertencias. Y decidió escuchar a Satanás, que le dijo, si comes esto serás como Dios. Y descendió. Descendió. Este hombre del que cuenta la parábola representa a Adán. Adán en singular es hombre, pero en plural es humanidad. Este hombre representa a Adán y con él a todos nosotros. Amén. Entonces, este hombre Adán decidió descender y pasó de la muerte, de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad, de ser amo a ser
esclavo. Es este hombre lo que representarán. Versículo 30. Versículo 30. ¿Están ahí? ¿Están poniendo atención? Bien, versículo 30. Versículo 30. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Hermanos, cuando el hombre desciende de su posición, se expone a Satanás y a sus hordas demoníacas. Cuando el hombre se aparta de Dios, hermano, Satanás hace fiesta con este hombre. Hace fiesta con el hombre. Porque se aparta, sale de la posición que Dios le ha dado. Por eso la Biblia dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es la labor de Satanás. Y este hombre es precisamente lo que le estaba pasando a este hombre de la parábola. Estaba siendo atacado por ladrones, a cuyos lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y eso es precisamente lo que nos ha pasado a nosotros. Podemos identificarnos con este hombre. Porque esa es la labor de Satanás, del diablo. Cuando Adán cayó, caímos nosotros. Esa naturaleza de pecado vino con nosotros. Y Satanás, así éramos. La Biblia dice que antes, antes que recibiésemos a Jesús, éramos hijos de iras, apartados de Dios. Amén. Ahora, esa condición, podemos identificarnos con este hombre, porque esa era nuestra condición antes de recibir a Jesús. Amén. Ahora, es bueno reflexionar, hermanos. Esa era nuestra condición, pero ¿qué de aquellos que están afuera? A veces recibimos al Señor, nos involucramos en la iglesia y hay una comodidad de haber sido salvos. Y solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Solamente disfrutamos ser prósperos, ser bendecidos, ser sanados. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de aquellos que siguen siendo atormentados rumbo a la muerte por Satanás? ¿Qué de aquellos? Por eso esto nos ayuda a reflexionar. Esta parábola nos ayuda a reflexionar. Y nos habla a través de ella para que nosotros no desenfoquemos a la cual Dios nos llamó, que es compartir el evangelio, predicar el mensaje de salvación, ayudar al necesitado espiritual para restaurarlo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es lo que representa, versículos 31 y 32. ¿Están ahí? Versículo 31 y 32 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Digan, pasó de largo. Luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Digan, pasar de largo. Un sacerdote y un levita. Nosotros conocemos que representaban a la ley, ¿verdad? Representaban a la ley, un sacerdote y un levita. Es interesante que el versículo 31 dice, aconteció que descendió. Mira, utiliza la misma palabra, descendió. La ley siempre, cuando vino Cristo, la ley descendió. La ley siempre desciende, nunca te lleva a tu propósito. Este sacerdote y este levita descendió. Ellos deberían estar ascendiendo, no descendiendo. Pero la ley siempre te lleva a descender, no a ascender. Es interesante, cada palabra, hermanos, de la Escritura es que hay que realmente escudriñarla, porque no hay una palabra, una letra ahí por gusto. Hay enseñanzas para nosotros. Dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Aquí encontramos dos hombres, un sacerdote y un levita,
que tenían la oportunidad de ayudar a este hombre. Tenían la oportunidad de ayudar a este hombre. Es más, ellos eran los llamados a ayudarle, porque ese era su trabajo. Esa era su chamba, como decía en un momento Toledo, ese es mi caucao. Ya iba a decir que en paz descanse, pero no, está de otro lado. Pero esa era la responsabilidad, era el trabajo de estos hombres. Eran los hombres de Dios, los que representaban a Dios. Lo lógico es que al menos uno de ellos, si no fue el sacerdote, bueno, por sus múltiples obligaciones, porque según la ley, si agarraba a una persona y moría en sus manos, se contaminaban y tenían que estar 7 días ahí. Ya, al menos uno de ellos, al menos el levita. Pero no lo hicieron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasaron? ¿Pasaron? ¿El sacerdote y el levita pasaron? Mejor dicho, se hicieron los locos. Pasaron de largo, vieron esa situación, vieron a este hombre que había sido robado, que había sido maltratado, herido, casi muerto. Ellos lo vieron y pasaron de largo. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? No puede ser. Oh. A veces decimos esto, pero ¿no se dan cuenta que a veces nosotros hacemos lo mismo? Nos comportamos como sacerdotes y levitas. Pasamos de largo. Hay gente en nuestra casa, familiares, que no conocen a Dios. Hay vecinos cercanos, amigos, en el trabajo, en la escuela. Pero pasamos de largo. Pasamos de largo, como estos sacerdotes y levitas. Pasamos de largo. Somos muy buenos cumpliendo los protocolos eclesiásticos. Somos muy buenos reuniéndonos, somos muy buenos adorando, somos muy buenos dadores. Pero cuando se trata de compartir el evangelio, pasamos de largo. Pasamos de largo. Esta no es la actitud nuestra. Y repito lo que Jesús le dijo, lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos: vengan, yo haré pescadores de hombres. Y antes de irse, Jesús le dio la gran comisión. O sea, al comienzo y al final remarcó esto para la iglesia. Somos prosperados, somos bendecidos, está bien, eso es bueno, pero no es el fin. Predicar el evangelio es nuestro propósito como creyentes. Amén. Versículo 33. ¿Estará ahí? Versículo 33 dice: pero un samaritano, digan samaritano, digan sacerdote, digan levita, digan samaritano. Hay 3 personajes. Por ahora estamos viendo 3 personajes: sacerdote, un levita y un samaritano. Jesús dice: pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, las palabras de Jesús le deben haber caído como piedra en ojo tuerto al intérprete de la ley. Sí, hermanos, porque él esperaba que Jesús le dijera cualquiera que era su prójimo, su esposa, sus hijos, su vecino, hasta su suegra, no importa. Pero Jesús le dijo: un samaritano. Un samaritano. De repente para nosotros eso, ¿qué tiene que ver un samaritano? Pues los samaritanos, los judíos, no se podían ver con los samaritanos. Odiaban a los samaritanos. Odiaban. Por eso yo creo que este intérprete de la ley conocía quién era su prójimo, pero hacía excepciones de quién es el prójimo.
y que el samaritano era uno de ellos, porque no lo podían ver, no lo odiaban a los samaritanos. Ahora Jesús lo puso como ejemplo. Al samaritano, precisamente al samaritano, Jesús lo puso como ejemplo. Y digo que lo puso como ejemplo porque el buen samaritano es un símbolo de Cristo. El buen samaritano es un símbolo de Cristo mismo. La Biblia dice en Isaías, los judíos odiaban a los samaritanos, y Isaías 53:3 dice de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondiste de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tan igual como los judíos odiaban a los samaritanos, los judíos odiaron a Jesús. Odiaron a Jesús hasta la muerte. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús. Y este representa a ese samaritano que también odiaban a samaritano. En un pasaje del Nuevo Testamento incluso le dicen a Jesús: samaritano eres. ¿Por qué? Porque él había nacido en una ciudad de Nazaret muy cerca a Samaria. De modo que se podía confundir. Por eso es que le dicen: samaritano eres. Odiaban a Jesús. El judío odiaba a los samaritanos. Y Jesús, que es la representación de este samaritano, también lo odiaron. Dice: pero un samaritano que iba de camino, digan iba de camino. Una vez, una oportunidad, el pastor nos ministró esto acerca de que cuando hubo la persecución de la iglesia, en los inicios de la iglesia, ¿no? Hubo persecución, la gente iba y predicaba de camino. Iba de camino predicando el evangelio a unos y a otros. Como eran esparcidos por todo lugar donde iban, compartían el evangelio. Y dice que este hombre iba de camino. Iba de camino. Ahora, este samaritano era un hombre que estaba preparado para ayudar. O sea, no era uno que hoy lo vio y ocasionalmente hacía una ayuda, lo vamos a ver más adelante. Era un hombre que estaba preparado. Por eso tenía ciertas cosas, ¿no? Si era un comerciante, mayormente un comerciante, pues anda dinero, anda otras cosas, mercadería. Pero este era un hombre que buscaba ayudar, que buscaba dar ayuda. Era un hombre que tenía las cosas. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Digan misericordia. Una vez más, misericordia. Una vez más, misericordia. Hermano, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Hermano, y eso es lo que nos falta. Ser movidos a misericordia. Porque nos hemos enfrascado en nosotros. Pero somos indiferentes a la necesidad del mundo. Hay que movernos en misericordia. Cuando esta palabrita dice fue movido a misericordia, expresa el amor puro de Cristo. Cuando el Nuevo Testamento habla acerca de moverse a misericordia, hablan acerca de la misericordia divina de Dios. Siempre esta palabrita misericordia lo relacionamos con el amor de Dios. Misericordia no utilizamos tanto para los hombres. Lo relacionamos más con Dios. Y esa es la misericordia que tenemos que tener. La misericordia de Dios. O al menos expresar. ¿Qué dice Mateo 18:27? Y ahí encontramos la historia de los dos deudores. La parábola también de los dos deudores. Aquel señor que tenía dos siervos. Y estos siervos habían robado. Y este señor dijo: hey, agarra a su esposa, a sus hijos, véndenlos y métanlo a la cárcel hasta que pague todo lo que me deben. Pero el señor de este siervo
El Señor de este siervo, encontramos esa palabrita. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente lo soltó, no solamente le dijo, mira, ya, me debes un montón, te voy a soltar, tú trabaja, no sé cuánto tiempo, problema tuyo, tú trabaja y me devuelves. No le dijo eso, lo soltó y le perdonó la deuda. Es misericordia, esa es misericordia. Lucas 15:20, una parábola conocida también, la parábola del hijo podrido. Después ya se restauró, ¿no? Es el hijo pródigo. El versículo 20 dice, conocemos esta historia, no vamos a leerla, conocemos esta historia. Pidió su herencia, el hijo se fue, sufrió ciertas circunstancias afuera, aprendió la lección y vino. Pero cuando vino, dice la Biblia que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Misericordia. Hermanos, cuando dejamos que el amor de Dios opere en nuestra vida, la misericordia de Dios, porque es la misericordia de Dios, no es nuestra misericordia, seremos eficaces en compartir el Evangelio. Sí, podemos tener tiempos de evangelismo, pero somos llamados a tener una vida de evangelismo. Somos llamados a tener compasión continuamente en nuestra vida. Amén. Entonces, fue movido, este samaritano fue movido a misericordia. Y miren lo que hace cuando uno es movido a misericordia. Cuando uno está lleno del amor de Dios y es movido a misericordia, el versículo 34 dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando uno es movido a misericordia, hacemos acciones correspondientes. No decimos, ay pobrecito, qué mal, estos choros bandidos, y pasamos de largo, sino que cuando somos movidos a misericordia, entonces hacemos acciones correspondientes. Está acercándose. No es una palabra de relleno, pero tiene un significado tremendo. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso exactamente con nosotros. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se acercó a ayudarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destruidos por el diablo. Él se acercó a nosotros. Él tomó iniciativa de acercarse. ¿Y cuál es la enseñanza? Tenemos que tomar iniciativa. Digan conmigo, hay que tomar iniciativa. Una vez más, hay que tomar iniciativa. Hay que acercarnos. A veces, miren, el mandato de la Gran Comisión es id y haced. No dice espera y haz discípulos. Dice id, esto es una acción. Hay que ir, hay que buscarlos. Hay que buscarlos. No hay que sentirnos cómodos aquí simplemente en la iglesia. Hay que buscarlos. En una parábola, recuerdo ahorita, ¿no? Cuando Jesús había hecho, cuenta de este hombre que había hecho un banquete y había invitado a ciertos personajes, pero esos personajes todos no aceptaron la invitación, pusieron pretextos. Y entonces este señor que hizo este banquete dijo, invita, anda por las plazas, anda por las calles, invítalos y fuérzalos a entrar. Hermanos, el evangelio es eso. Hermanos, si un niño que está todo cochino, si tu hijo está todo cochino, sucio, tú le dices, ven para bañarte, ¿qué te va a decir el niño? No. Ven, hijo, para bañarte rico. No. Ven, tú no lo dejas sucio. Ven para acá. Y lo bañas. Y cuando el bebé o el niño está limpio, él te dice, ay, qué rico.
Ya sal, no quiero salir. ¿Sí o no? Hermanos, a veces la gente necesita probar el Evangelio. Es lo mejor que tenemos. Es el producto más eficaz que tenemos, que transforma vidas, que cambia vidas, restaura matrimonios. Hay que acercarnos, hay que tomar iniciativa. Eso es lo que hace la misericordia. Eso es lo que hace la misericordia. Y dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Vendó sus heridas. Esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que hace el Evangelio. Venda las heridas como resultado del pecado. Esto es lo que hace el Evangelio. Sana, interna y externamente. Esto es lo que hace el Evangelio. El aceite representa al Espíritu de Dios. El Espíritu que da vida. Antes éramos muertos, pero viene el Espíritu de Dios y nos hace nacer de nuevo. El vino representa la palabra y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Esto es lo que hizo el buen samaritano. Compartió el Evangelio. Lo restauró, lo levantó, le ayudó. Naturalmente, de repente, si hubiéramos sido este samaritano, hubiéramos dicho, bueno, ya me acerqué, ya lo ayudé, ya curé sus heridas, bueno, ahora sí, ya tú mismo eres. Pero este samaritano no se quedó ahí. Ese samaritano no se quedó ahí. No fue suficiente para él. A veces no es suficiente, hermanos, que la gente nazca de nuevo. Sí, es el principio, es el inicio. Pero no debe ser lo suficiente para hacer por él. Le compartimos el Evangelio, excelente, nacieron de nuevo, bien, pero no es suficiente. No tenemos que decir, bueno, ya nació de nuevo, ya. Que vea él cómo se las arregla. Hay que hacer más. Y el samaritano hizo más. Un buen samaritano que es movido a misericordia siempre hace más. Dice que este samaritano, luego que vendó sus heridas, echó aceite y vino, dice, y poniéndolo en su cabalgadura. Y poniéndolo en su cabalgadura. Este samaritano tenía su 4x4. Burrito, un caballo, no sé. Pero dice, lo puso en su cabalgadura. Momentito, hermanos. Faltaba agüita. Lo puso en su cabalgadura. ¿Qué significa esto? Asumió una responsabilidad. Nació de nuevo, a la gente nace de nuevo. Este samaritano lo restauró, pero lo puso en su cabalgadura. Cabalgadura. Hizo más. Asumió responsabilidad. Él no dijo, bueno, como ya naciste, no sé, agarra tu burro taxi y ándate. O ándate en dos patitas. No. Él asumió una responsabilidad, hermanos. Asumió una responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hay que asumir responsabilidad de alguien que nace de nuevo. No tenemos que decir, no, ya que el servidor se encargue, que mi líder se encargue, que el pastor se encargue. Nosotros somos los llamados a asumir responsabilidad. Recuerden, el apóstol Pablo dijo, pueden tener muchos maestros, pero yo soy el que les he engendrado. Yo soy su padre. Tenemos que asumir responsabilidades. Pero no solamente vendó sus heridas, no solo curó con aceite y con vino, sino que lo subió a su cabalgadura, sino que también lo llevó al mesón. Lo llevó al mesón. ¿Qué es el mesón?
no es una mesa grande. El mesón es una vivienda pública abierta para todos, es un refugio público donde los viajeros descansaban de noche, es como un hotel, ¿no? Pero ¿qué representa el mesón para nosotros? ¿Qué representa el mesón? El samaritano lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Qué representa? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ve? No lo dejó, no hizo que nació de nuevo y lo dejó. No, lo llevó a la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien nace de nuevo. Hay que llevarlo a la iglesia. Aquí en este lugar Dios envía bendición y vida eterna. Hay que llevarlo a la iglesia. Eso es lo que hizo este hombre. No solamente hay que compartir el evangelio y que nazcan de nuevo, sino que hay que llevarlos a la iglesia para que se desarrollen como miembros del cuerpo de Cristo. Un buen samaritano que es movido a misericordia siempre hace más. Hizo más. Dice que cuidó de él. Digan, cuidó de él. O sea, no fue suficiente para este samaritano haberlo restaurado, haberlo subido a su cabalgadura, llevarlo al mesón, sino que cuidó de él en el mesón. Cuidar de él en la iglesia. No lo abandonó, cuidó de él en la iglesia. Estuvo con él en el mesón. Nosotros tenemos que cuidar a esa nueva criatura que nace de nuevo. Hay que cuidarla no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, esto es muy importante porque a veces asumimos, ya nació de nuevo, ya déjelo por ahí. Hermanos, aquí en la iglesia tenemos que cuidarlo. Porque si no lo cuidamos, Satanás va a venir a poner pensamientos en su mente. Y de repente una actitud nuestra de los servidores o de los ministros puede hacer que estas personas digan, me llamó la atención, no me entiende, no me saludó. Y Satanás está rapidito, hermanos, para decirles, mira, aquí nadie es, tú no eres bienvenido en este lugar. Aquí nadie te aprecia. ¿Sabes? Ahí en el barrio, con tu gente, ahí sí tú eras conocido. Ahí la gente sí te aprecia. El diablo viene, hermanos, a poner en la mente de aquellos bebés en Cristo, estas personas nuevas. Yo he congregado en iglesias pequeñas y en iglesias, en esta grande. Y de repente hay una desventaja, digamos así, en una iglesia grande. Porque no todos nos conocemos. No todos nos conocemos. En una iglesia pequeña pues nos conocemos cuando alguien viene nuevo. Pero en una iglesia grande no nos conocemos, no sabemos quién está aquí. Y hay personas que pueden haber nacido de nuevo y están 1 mes, 2 meses, 3 meses y hasta que el diablo viene y se lo lleva. Ellos siguen porque no sienten el amor, no sienten que son parte de nosotros. Y nosotros pues a veces hacemos también nuestros círculos. Los que conocemos nos reunimos, pero ¿qué es los que no conocemos? Hay que cuidarlos dentro de la iglesia. Hay que cuidarlos dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Cuidó de él. Versículo 35. Ya voy a terminar, hermanos. Había hecho más pequeño el tema. Próximo voy a cortarle una hoja menos. Pero aún sigue estando largo. Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Versículo 35 dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese. Es interesante cuando dice el otro día al partir, y esto nos hace recordar a Jesús. Estuvo con el Padre, pero tuvo que hacerse hombre. Tuvo que estar en la tierra, pero luego tuvo que ascender para preparar moradas para nosotros. Y exactamente lo que sucede en esta historia, en esta parábola, sucedió.
Porque Jesús antes de ir al cielo encargó. Esta es una historia muy parecida a la de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El cuidado que tiene por sus ovejas Jesús. Y el encargo que le da Jesús a Pedro. El buen samaritano en esta historia había rescatado al hombre de la muerte, pero no fue suficiente. Lo había llevado al mesón, pero no fue suficiente. Lo había cuidado personalmente, pero no fue suficiente. Ahora tiene que partir. Y no va a dejar a este hombre solo, sino que provee a alguien para cuidarlo. Y no solamente encarga a alguien para cuidarlo, sino que provee los recursos para cuidarlo. Amén. ¿Quién representa a estos mesoneros? Si el mesón es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿quién representa a estos mesoneros? Nosotros, hermanos. Ahí están los pastores, los ministros, todos. Pero no solamente los pastores, a veces dicen los pastores. Ellos no se multiplican para 1000 personas. Somos nosotros, los servidores, los que estamos sirviendo. Porque cuando nosotros no hacemos eso, vamos a pasar de largo. Cuando decimos, Él lo tiene que hacer, precisamente estoy seguro que estos sacerdotes y levitas deben haber pensado, ya otro alguien lo va a socorrer. Nosotros, aquellos que formamos parte de la iglesia y servimos a Dios, somos los llamados a cuidar de estas personas. Jesús le estaba diciendo, cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solo encontramos un mandato de cuidar a los recién nacidos, de cuidar a la nueva criatura en Cristo Jesús, sino que tiene una recompensa. Yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré. No es un trabajo que vas a hacer gratis. Yo te lo pagaré, dice el Señor, cuando regrese. Por eso, en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso dice en 1 Corintios 15:18, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano cuidar de estas personas que han nacido de nuevo. No es en vano levantarlos y llevarlos al mesón. No es en vano estar con ellos en la iglesia y cuidarlos en la iglesia. No es en vano. Y así como este samaritano encargó a los mesoneros, Jesús nos ha encargado a nosotros para cuidar de estas personas. Amén. Qué bueno. Él dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré. Sabemos que Dios no miente. Yo te lo pagaré cuando regrese. Y hermanos, Cristo está pronto a regresar. Más cerca de lo que imaginamos. Para dar a cada uno lo que haya hecho en esta tierra mientras que estábamos en el cuerpo. Amén. Amén. Y termino con el versículo 36. Jesús le dice, le devuelve la pregunta o reformula la pregunta a este experto de la ley. Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, aprendemos muchas cosas en esta parábola. Hay muchas cosas por descubrir también. Pero algo que tenemos que entender es que
no hay que hacernos la pregunta ¿quién es nuestro prójimo? Porque sabemos que todos son nuestros prójimos. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿estoy yo comportándome como el prójimo de otra persona? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Estoy yo comportándome como el prójimo de otra persona? ¿Estoy teniendo misericordia con el prójimo como lo hizo Jesús? ¿O soy indiferente al encargo del maestro y simplemente paso de largo? ¿Estoy yo comportándome como el prójimo de otras personas? Esa es la pregunta en esta mañana. Jesús tiene un encargo para nosotros. Ve y haz tú lo mismo. En un tiempo fuimos estas personas que asaltaron, muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Jesús, nos restauró, nos llevó a su cuerpo, a su iglesia, cuidó de nosotros. Ahora Él se ha ido, nos ha encargado a nosotros hacer lo mismo. Buenos samaritanos. También nos representamos en esta figura del samaritano. Y Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad, Padre, de abrir nuestros ojos